les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio, una bendición poder llegar a reunirnos en esta noche también y darle la gloria al Señor. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a disponer todo nuestro espíritu para exaltar y glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar y que el corazón cante de alegría, cante de regocijo, que hayan palabras de alabanza a nuestro Dios y que la gloria del Señor llene su casa, llene este momento su vida, sea cubriéndole con el poder de su Santo Espíritu. Padre, te damos muchas gracias por el amor de tu Hijo amado Jesucristo, por el poder de tu Santo Espíritu que nos guía, nos dirige y nos lleva, Señor, a todo conocimiento y a toda verdad. En este momento, Señor, tomamos tu palabra para glorificarte, para bendecirte y a través de ella exaltar tu nombre que es santo y maravilloso. Te entrego, Señor, nuestras vidas. Te entrego, Señor, nuestro corazón. Y bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, cada hogar, cada vida, Señor, está en tus manos. Y para la gloria de tu nombre, levantamos hoy, Señor, altar de alabanza, altar de adoración y glorificamos tu santo y poderoso nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Les invito para que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Y allí en Filipenses capítulo 2 vamos a leer del versículo 12 al versículo número 18. Y vamos a hacerlo dándole al Señor toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. La carta del gozo. Vamos a leerla en este momento, la carta del gozo. Y vamos a meditar en ella dándole toda la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Gloria a Dios. Te damos la alabanza al Señor por esta preciosa carta. Como decía anteriormente, la carta del gozo. Y es muy ejemplarizante el poder tomar esta porción de la palabra y en esta carta del gozo, porque aún en medio de las circunstancias difíciles, el apóstol Pablo nos está mostrando el gozo que hay en él para con todas las personas, y en esas circunstancias siempre está invitando a que estemos gozosos. En esta porción de la palabra del Señor, el apóstol Pablo exhorta a los filipenses mucho más que a vivir en unidad, en una situación dada. Los exhorta a vivir una vida que conduzca a la salvación de Dios en el tiempo y en la eternidad. Podría decirse que en ningún otro lugar
del Nuevo Testamento se presenta la obra de la salvación de una manera tan precisa, tan concisa, como lo hace aquí el apóstol Pablo. Como siempre, él escoge también y usa unas palabras cuidadosamente porque quiere llegar muy bien en el mensaje que quiere darle a esta iglesia de Filipos. Y aquí les está colocando una palabra, una frase mejor, que es muy importante. Ocupaos en vuestra salvación. Y la palabra que usa aquí para ocupaos contiene la idea de llevar o de llegar mejor a su culminación. Es como si Pablo estuviese diciendo, no paren a la mitad del camino, sigan adelante hasta que la obra de salvación se realice plenamente en ustedes. Ningún cristiano debería conformarse con nada menos que los beneficios totales del evangelio que se le ha predicado. Ahora bien, el creyente, y en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, es una persona que tiene dos asuntos muy importantes en los cuales debe permanecer ocupado. Uno tiene que ver con el trabajo, con que provee el sustento para sí mismo y para los suyos, y esa es la razón por la cual muchos se levantan temprano, se arriesgan, salen y regresan a su casa en la noche. Pero el segundo asunto que aquí debemos nosotros de considerar tiene que ver con la salvación del alma. Oiga bien, tiene que ver con la salvación del alma. Y a esta ocupación es que el apóstol hace un llamado para que nosotros le dediquemos también tiempo. ¿Y por qué? Porque un descuido en ello va a acarrear grandes males para nuestra alma. Ambas ocupaciones demandan de nuestra atención. Pero si todo el tiempo el trabajo ocupa toda nuestra vida, ocupa todo lo que nosotros tenemos, y no me dedico a mi salvación, entonces voy a venir a una pobreza espiritual. Obviamente, si todo el tiempo me dedico a atender mi salvación y no trabajo para el sustento, le voy a dar cabida a la ociosidad, lo cual es severamente reprochable por la palabra del Señor, que nos dice también el apóstol Pablo que el que no trabaje, pues que no coma. Y debe haber un equilibrio en esas dos ocupaciones. Y a través de esas dos ocupaciones, nosotros estamos honrando al Señor. Es muy posible que para algunas personas resulte nuevo oír que debemos ocuparnos en nuestra salvación. ¿Sí? Pero este es un mandamiento de la palabra. Por supuesto, hablar de este tema, no estamos allí diciendo que la salvación depende de mi propio esfuerzo, que la salvación depende de mí. No, no estamos diciendo esto. La idea que nos está colocando el apóstol Pablo en este texto es que nosotros debemos llevar a cabo continuamente nuestra preocupación por la salvación. Yo no trabajo para lograr mi propia salvación. Yo debo preocuparme en la salvación, ya que ha sido un regalo que me ha entregado el Señor, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, nos dice Efesios 2:18. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de ocuparnos en la salvación, nos está exhortando a que nosotros tengamos mucha atención a lo que hacemos con ella fuera de nosotros, ¿sí? Lo que hacemos hacia afuera,
¿sí? Nos está exhortando a eso, a que nosotros miremos en esa situación. Es así como nosotros nos damos cuenta que la vida cristiana tiene verdadero sentido cuando en lugar de conformarme con la salvación, me ocupo en ella para bendición de otros. ¿Y cómo debo ocuparme en ella? Nos dice aquí el apóstol Pablo que debo preocuparme o debo ocuparme de ella con temor y con temblor. Eso es, con una profunda reverencia. Eso es lo que quiere decir, con una profunda reverencia. Y yo quiero que a través de este texto miremos cuando nos ocupamos nosotros de la salvación. Vamos a mirar cuando nos ocupamos nosotros de la salvación. En primer lugar, nosotros nos ocupamos de la salvación, de nuestra salvación, cuando obedecemos cualquiera sean las circunstancias. Volvemos a leer el versículo 2. Dice allí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Observe cómo estas palabras de este primer versículo está hablando de nosotros que demanda una condición de obediencia. Nosotros hace ya varios meses que no podemos congregarnos en el templo. Estamos congregándonos en las casas a través de los medios digitales. Pero cada uno de nosotros no podemos descuidar nuestra salvación y esa salvación demanda una condición de obediencia. La iglesia de Filipos fue una de las más amadas por el apóstol, porque aunque esta iglesia tenía algunos problemas, no fue como otras, por ejemplo, que eran cabezadura, así como la iglesia de Corinto. Porque el apóstol Pablo aquí, cuando está hablando de esta iglesia de Filipo, habla de una serie de características y habla de una serie de elogios que él da a esta iglesia, que la distinguían como iglesia. ¿Sí? Pero también aquí en el versículo 12 observamos que él la está distinguiendo como una iglesia obediente. Dice, como siempre habéis obedecido. Como siempre habéis obedecido. A Pablo había descubierto, había visto que una característica de esa iglesia era precisamente la obediencia. La obediencia. Y él aquí hace elogio de esa obediencia. Y entonces, cuando él está hablando de esa obediencia, él les dice que deben ocuparse también en la salvación. La falta de obediencia es uno de los asuntos en los cuales nosotros más le fallamos al Señor. Nos sentimos bien que somos salvos, pero muchas veces rehusamos obedecer las demandas, oiga bien, las demandas que tiene esa salvación que hemos adquirido. En Cristo Jesús, nosotros hallamos el valor de la obediencia absoluta. Por eso es que arribita, allí en el versículo 5, el apóstol Pablo hace una hermosa observación y dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya también en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y habla acerca de la obediencia que hubo en Cristo Jesús, el cual no considera ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y él está hablando de esa obediencia. Obedecer cuando nos ven, pero también obedecer cuando no nos ven. Y en eso es que está elogiando el apóstol Pablo, está elogiando
a los hermanos filipenses, porque su obediencia se hacía notoria también cuando él no estaba. Y en eso se ve la madurez espiritual a la que habían llegado. Nosotros demostramos madurez espiritual cuando somos obedientes, no porque nos están viendo, no porque nos están mirando, no porque están allí pendientes de nosotros, no. Es fácil portarse bien cuando los otros no nos están viendo, cuando los demás no nos ven. Pero, oiga bien, pero ¿qué sucede cuando nadie me ve? Yo soy cristiano obediente cuando estoy en la iglesia, cuando voy a la iglesia. Pero ¿qué pasa en estos momentos donde no me estoy congregando? ¿Cómo es nuestra integridad en estos momentos? ¿Qué tan obedientes somos cuando no estamos al alcance de los demás? Mire, hay algo que es muy importante que nosotros debemos entender claramente, que mi espiritualidad no depende, oiga bien, no depende de otros. Soy responsable de mi salvación. Por eso el llamado del apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, nos ocupamos de la salvación cuando obedecemos, cualquiera sea la circunstancia. Segundo, nos ocupamos de nuestra salvación cuando preservamos la unidad en la iglesia. Versículo 14 nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mire, la unidad de la iglesia es algo a lo cual el enemigo teme. Y eso fue lo que más le dolió, lo que más nosotros observamos en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había una unidad tremenda y por eso fue que él se levantó y utilizó todas las armas para destruirla. Al comienzo de la iglesia nadie podía quebrantar esa unidad. Y sabe una cosa, una iglesia unida se ama. Una iglesia unida es fuerte en su testimonio, pero también una iglesia unida es atracción para los que están afuera, es testimonio. Por eso, el ocuparnos de nuestra salvación tiene que ver con la unidad en la iglesia. Por eso aquí hay un principio, y ese principio es muy interesante, porque nos está diciendo, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Mire, las murmuraciones son las que resquebrajan la armonía en el cuerpo de Cristo. En el desierto, María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y recuerde lo que les pasó. El llamado a nosotros es a ocuparnos en la salvación, en lugar de murmurar, en lugar de buscar pleitos. Ocupémonos en la salvación. Cuidemos la unidad. Evitemos las murmuraciones y la contienda. Y tenemos que hacer realidad ese llamado. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está diciendo allí que en lo que respecta a la unidad de la iglesia, para que ella logre sus fines, debemos sentir lo mismo. Mire, es muy bonito, se enviaba en estos días en el devocional acerca de Juan 17, cuando el Señor ora por sus discípulos. Cuando Jesús oró por sus discípulos, le pidió al Padre que ellos fueran perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo los conociera. Lea Juan 17, 23. Y ese es el fin de la unidad de la iglesia. Es un hecho, oiga bien, es un hecho, que lo que nos mantiene ocupados en la salvación tiene que ver con el amor que sentimos unos por otros. Tercero, nos ocupamos de la salvación en la medida que somos luminares en este mundo. Versículo 15.
nos dice, para que seáis irreprensibles. Oiga bien, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Pero mire lo que sigue diciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire que aquí hay algo muy importante, porque nos ocupamos de la salvación en esa medida en que somos luminares. Hay que ser irreprensibles, pero también sencillos. Uno de los resultados de la vida que no le da cabida a la murmuración es llegar a ser irreprensible. El ser irreprensible tiene mucho que ver con mi conducta moral delante de los hombres. Y es un llamado a ser sin mancha. Por ejemplo, Daniel, cuando quisieron acusarlo delante de Darío, que porque lo encontraron orando, no pudieron encontrarle nada, absolutamente nada con la cual acusarle, y por eso lo hicieron, fue por medio de su Dios, por medio de lo que él hacía. Pero también aquí nos está diciendo que sobre todo, sin mancha, pero sobre todo, ser sencillos. La altivez y la arrogancia no forman parte de la vida cristiana. Oiga bien, no forman parte. Por eso es que estas cualidades son necesarias, porque vivimos en una sociedad igual que la que calificó Pablo, una sociedad maligna y perversa. El mundo tiene que ver hechos más que palabras. Y para llegar a tener estas cualidades morales, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Usted puede imaginarse un día donde no haya sol, no haya luna ni estrellas? Mire, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos que aunque vivían en una sociedad maligna y perversa, era allí donde ellos tenían que brillar. Y la iglesia tiene que brillar en este tiempo. La iglesia tiene que unirse a orar. Tenemos que orar por la situación de las personas en el mundo. Hay mucha situación aquí en nuestro país. Usted ve las noticias y escucha las noticias y se da cuenta cómo estamos llegando ya a situaciones que se están volviendo insostenibles. Pero eso, la iglesia está llamada a orar. Nosotros no podemos ser como luciérnagas allí con una pequeña luz. No, tenemos que brillar. El creyente debe revisar que su batería esté siempre bien cargada. El Señor Jesucristo nos dijo y le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que somos los responsables para que este mundo no ande en tinieblas. La mejor manera para ocuparnos de nuestra salvación es ayudando a otros para que ellos también sean salvos. Oiga bien, ayudando a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Sintiendo el deseo de ser como fue Jesús. Y en cuarto lugar, nos ocupamos de la salvación, de nuestra salvación, en la medida en que nos ocupamos de la palabra. Versículo 16. Vamos a leer el versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida. Oiga bien, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire, aquí una palabra, asidos de la palabra de vida. Tiene que ver con esa idea de agarrarse de ella, hasta empaparse de su contenido. No hay mejor manera de ocuparnos de nuestra salvación, oiga bien, que el estar ocupados en la palabra de vida. Podríamos decir que el creyente es del tamaño de la palabra que lee y atesora. Los hermanos en Filipos eran personas que
tuvieron ese deseo de conocer la palabra de Dios. Por eso ellos anhelaban tanto las palabras del apóstol Pablo. Y nosotros somos conscientes de que existe un gran analfabetismo bíblico. Y utilizamos cosas y queremos tomar a veces versículos fuera del contexto, fuera de lo que nos está diciendo para traerlo a nuestra vida y poder justificar nuestras faltas. Yo creo que después de la que somos convertidos, después de que llega la conversión a nuestra vida, la tarea más grande que tenemos todos los cristianos es escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Mire, si el contenido de esta palabra está aquí en nuestro corazón, vamos a brillar como lumbreras. ¿Por qué? Porque esta es palabra de vida. Palabra de vida. Palabra viva. No es palabra muerta. No es palabra como la de los hombres. Cuando nosotros llegamos a ella, descubrimos la vida que nos está ofreciendo. Así como Jesús vino a ofrecernos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es ese propósito entonces para agarrarnos de la palabra? ¿Cuál es ese propósito? Pues que quienes nos hayan instruido en ella y tengan que dar cuenta de sus ovejas cuando Cristo venga, puedan gloriarse de que no corrieron en vano ni en vano trabajaron. Nos agarramos a la palabra viva, al hacer realidad el llamado, porque el Señor está en nosotros. Es una bendición para nosotros. Cuando yo voy con mis estudiantes a la final de Olimpiada de Matemáticas y hay 5 o 6 estudiantes que ganaron premio, que quedaron en los primeros lugares, uno se siente tan bien, porque uno sabe que no ha corrido en vano, que lo que enseñó no fue en vano. Cuando les cuentan esos estudiantes, profe, me está yendo tan bien en la universidad, uno se alegra, porque se da cuenta que lo que hizo no fue en vano. Ya para terminar, yo no quiero dejar pasar el versículo 13, porque es un versículo que me encanta. Me encanta. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí hay dos cosas significativas. Aquí está la acción de Dios y aquí hay una acción efectiva. ¿Sí? La obra de Dios no se puede frustrar, no puede quedar a medias, tiene que ser efectiva y completa. Y como dijimos, en este pasaje está presente la obra de la salvación en su perfección. ¿Qué vemos nosotros? La salvación es cosa de Dios. Él es quien obra en nosotros el deseo de ser salvos. Nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran el reposo en el Señor. Y también lo es el que ni siquiera habíamos podido, ni siquiera empezar a buscar a Dios si no fuera porque Él nos ha encontrado. Pero el deseo de la salvación de Dios no lo alumbra ninguna emoción humana, sino Dios mismo. Él es el principio del proceso de nuestra salvación. Lo despierta Dios. La continuación de ese proceso depende de Dios. Sin su ayuda no podemos progresar en esta bondad, ni conquistar, ni poder dejar atrás ningún pecado, ni lograr ninguna virtud. El final de nuestra salvación, de ese proceso de salvación, también está en Dios. Cuando somos suyos, cuando somos hijos suyos, y Él es nuestro Padre, la obra de nuestra salvación empieza, prosigue y termina en Dios. Pero hay otra cara. Y es que la salvación también depende de cada uno de nosotros. Porque sin la cooperación de la persona, hasta Dios es incapaz.
Siempre yo he dicho, es imposible enseñarle al que no quiere aprender. Es imposible hacer salvo al que no quiere ser salvo. Y es un hecho que uno tiene que recibir una bendición, un regalo. Tiene que recibirlo y disfrutarlo. Usted puede estar enfermo y el médico le receta unas medicinas que lo pueden sanar. Pero usted llega a su casa y dice, yo no me voy a tomar eso. Yo no quiero tomar eso, no voy a tomar nada de eso. Con el tener las medicinas encima de la mesa no se va a sanar. Y así sucede con la salvación. Dios nos la ofrece. Pero si Él no nos la ofreciera, pues nosotros no la conseguiríamos por ningún medio, ni por obras, ni por nada más, si Él no la ofreciera. Pero nadie puede recibir la salvación a menos que responda al ofrecimiento de Dios y tome lo que Dios le da. No puede haber salvación aparte de Dios. Pero lo que Dios ofrece, el ser humano lo tiene que recibir. Tiene que preocuparse por ella. Dios nunca retiene la salvación, sino la persona que se priva de ella. Mis amados hermanos, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que nos está diciendo la palabra. Ocupémonos en nuestra salvación. No es cuestión de los pastores, no es cuestión de los líderes, no es cuestión de que si nos reunimos o no. No. En un mensaje anterior les decía que uno de mis deseos es que usted permanezca firme en el Señor. Y eso es lo que oramos. Y nuestra preocupación es que usted se alimente muy bien de la palabra para que pueda crecer y pueda salir adelante. Pueda vivir una vida para el Señor. Que cuando regresemos a la iglesia, no digamos qué pesar, allí está la silla donde se sentaba el hermanito Julán. No volvió porque se enfrió. No. Cuando salgamos de esta situación, usted salga fortalecido, preocupado por esa salvación que es tan grande. Dice la palabra, ¿cómo escaparemos pues si nosotros despreciamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo nosotros podremos salir de esa situación? Si nosotros estamos despreciando esa salvación tan grande que el Señor nos está dando. Vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor nuestras vidas. Que la gloria de Dios nos cobije, que la presencia del Señor nos guarde. Que el poder y la misericordia de ese Dios de amor sea sobre cada uno de nosotros. Y démosle gracias al Señor por esta salvación tan grande. Ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos de nuestra salvación. Que de esta salimos fortalecidos en el Señor y llenos del poder y la gloria del Dios vivo. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, de la gloria, porque a través de ella somos fortalecidos cada día más y más, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos diste, que nos entregaste, Señor, a través de Jesucristo, tu Hijo. Y oro, Señor, por cada uno de tus hijos, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, para que tú la sostengas y ellos sean sostenidos en tus manos, en el poder de tu presencia, para que ellos sean sostenidos, Señor, cada día más y más, en tu gracia y en tu misericordia, para que ellos puedan vivir, Señor, una vida para ti. Te entrego, Señor, nuestras vidas. Te entrego, Señor, nuestro corazón. Te entrego, Señor, todo nuestro ser. Y a ti sea la alabanza, la gloria
la adoración por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Clamamos, Señor, hoy por cada vida, por cada necesidad, Señor. Clamamos, Señor, para que nosotros no nos descuidemos, para que nosotros sigamos adelante, para que veamos cada día más y más tu mano poderosa llenando nuestras vidas, guardando nuestro corazón, llenándonos de tu bendición y de tu grandeza y glorificándose, Señor, en el poder y la gloria tuya. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres el Señor de señores, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. En ti hay bendición, Señor. Bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo, bendigo cada vida, Señor, y en tus manos seguimos confiando y esperando. Reprende, Señor, por nosotros al devorador y cúbrenos, Señor, debajo de tus alas. Allí estaremos seguros y podremos vivir una vida que sea para ti en todo momento. En tus manos está tu pueblo. Toda petición, Señor, la colocamos delante de ti. Te rogamos, Señor, para que tú obres en poder y misericordia sobre nuestras vidas. Para que tú te glorifiques, Señor, en bendición y nos llenes con tu presencia en todo momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos allí, sino en nuestra salvación. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos adelante confiando y esperando en el Señor. Un abrazo, hermanos. Dios me les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor les proteja en todo momento, en el nombre de Jesús. Dios les guarde.